tema de esta mañana. No te sometas a esclavitud. Ustedes no se imaginan lo que pesa esto y lo que esta cuerda es de fastidiosa en el cuello, pero quiero hacer el ejemplo. Y esto lo podemos ver en Gálatas 1:5. Y dice Gálatas 1:5 lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No quiero que piensen que esta es literalmente lo que controlan nuestros hijos, ¿no? Los videojuegos, que puede que sí, recuerdan, hace poco tiempo orábamos, o Fla oraba, digamos, pensando en este tipo de cosas. Pero llámele a esto de otras maneras. Y resulta que el control, lo vamos a ver desglosando un poquito y un poquito. Y dice que cuando el control se vuelve una adicción, porque quiero que lo veamos desde ese punto de vista. A veces es una adicción y no nos damos cuenta. Yo les quiero compartir que hace 1 año y medio yo me enfermé de la tiroides y pues yo no sabía. Venía de pasar un tiempo duro en familia y yo pensaba que yo me sentía así a causa del dolor emocional, pero pues mientras saqué la cita, mientras fui a la cita y le expongo el caso al médico y el médico me manda a hacer exámenes, cuando yo regreso me dice, tienes un problema de tiroides terrible, toca hacer un montón de exámenes y todo eso que yo no sabía. Yo solamente sabía que me sentía muy cansada todo el día, que empecé a bajar muchísimo de peso, que mi peso regular es 51, 52, en ese momento estaba en 47 kilos más o menos, y yo no entendía el por qué. Cuando me dicen es que tu tiroides está loca, entonces un día estaba hipertiroides, otro día estaba hipotiroides, y en el último me salió tiroiditis autoinmune porque andaba loca la tiroides. Y ese fue el diagnóstico que me dieron. Pues si yo no voy al médico, yo jamás me hubiera enterado. Y claro, ahí uno va al médico y se pone, digamos que en orden, ¿cierto? Y se deja dirigir. Pero resulta que cuando tenemos esto, a veces los controles se pueden ver de esta manera. Este es el control de mi hijo y a él le compramos estas pilas para que no toque estar comprando cada mes pilas, entonces se le compran estas pilas que se recargan. Y es súper fácil, súper cómodo. Pero resulta que estos, por ejemplo, como estos, tienen como 1 metro de cable para que ellos del televisor a donde está la silla puedan sentarse a jugar, pues cómodos y no necesita pilas. Pero por ejemplo, este sí es un gastadero de plata porque esto sí toca comprarle pilas, entonces hay que invertir. Y a veces en eso se convierten los controles. Como les decía, el Señor dice en Gálatas 1:5 que Él no quiere que estemos sometidos a esclavitud, ¿cierto? Y sometidos es verse forzado eh, a seguir la voluntad de otro. Es a aceptar una persona, autoridad y voluntad de otra persona, generalmente sin poner resistencia. Recibir o soportar cierta acción, quedar bajo dominio, poder de alguien. Y similares a esto es subyugar, dominar, doblegar, tiranizar. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta, iba bajando piso por piso, piso por piso, y a darse uno cuenta qué quiere decir el control, pues uno dice, uy, ¿cuál será esa esclavitud? De pronto lo hemos hablado en otras cosas, ¿cierto? Hemos hablado de pecados específicos en los cuales hemos orado por nuestros hijos, de pronto las posesiones, el dinero, el repetir patrones generacionales,
ciertas emociones, por ejemplo, la ira, eh, ejemplo, la falta de perdón, ¿cierto? Esos son tipos de esclavitudes. Pero ¿qué tal si ahora que estamos hablando de esclavitudes, miramos que el control es una esclavitud? Todo esto que yo tengo acá es una esclavitud. Y mírenme aquí la mano, o sea, tengo amarrado todos los cables para que no se me caigan. Y aquí donde me ven ya estoy cansada con esto. Y el control o esa adicción al control está impulsada por el miedo a. Y ahí pueden completar la frase. Si es desde ustedes en adelante o si ustedes pueden mirar hacia sus hijos y pueden completar esa frase, ese control que él está ejerciendo sobre él, lo que cree que es control, lo está ejerciendo por miedo a esa adicción al control. Mm, el control, eh, les voy a dar como unas, como unas frases para que evaluemos cómo se ve la adicción al control. Resulta que en el taller del sábado que yo les invitaba a Hombres al Original aprendí esto y dice que la adicción al control viene de una secuencia de violencia y violencia en cualquier forma, ¿no? Violencia psicológica, violencia física, violencia emocional, cualquier tipo de violencia puede llegar a dar resultado en el otro como una adicción al control. Esto altera la vida, ¿cierto? Porque ya no ven las cosas como este ejemplo, esto es un caucho y yo puedo ser flexible, sino que la ven como este cable completamente inflexible. Demandan una vida de dolor y sufrimiento. Tal vez no se ve así, ¿cierto? Tal vez ustedes me ven y dirán, nah, pero pues Angie no está sufriendo, igual tiene la chaqueta ahí atrás, eso no pasa nada. No, tengo esto en el cuello y me tiene cansado porque estoy así. Pero quiero hacer el ejemplo y al final les muestro el porqué. Tienen baja capacidad de ser feliz. La adicción al control, eso es lo que muestra. Es aprendida generacionalmente. ¿Se acuerdan que les mostré este control que es de un VHS? No me lo van a creer, pero sí es de un VHS. Y por eso lo quería representar con eso. Otra es madres o padres muy permisivos o muy rígidos. Mucha estructura para las cosas, rigidez, o pues haz lo que quieras, igual desde aquí, desde lejitos, te veo yo. El tener todo en control, la vida familiar, eh, la vida personal, y no solamente la vida familiar y personal, sino que es que me voy a ir a meter en la vida del otro, de cómo lo hace. La crítica tiene muchísimo que ver con ese control, con esa adicción al control. Y cuando miraba todo esto, aprendía que al tener el control en el cerebro, así como se genera la dopamina porque estamos como muy felices o si estamos muy estresados, se nos eleva se me olvidó cómo se llama, si alguien me hace por ahí me escribe. Bueno, el cortisol, gracias, hijo. El cortisol. Entonces, así como se eleva el cortisol o se eleva la dopamina, el hecho de controlar genera en mí o en la persona una adrenalina. Y esa adrenalina le puede llegar a satisfacer. Entonces, yo no sé si ustedes tienen perrito, pero resulta que mi perrito hace como 50.000 trucos. Entonces uno le dice, sentada, la manito, la otra manito, las dos manitos, siéntese, párese. Y él todo lo hace. Y entonces uno, uy, saca pecho, mi perrito es más lindo, él todo hace caso. Y uno le dice, bueno, la coquita de las pepitas. Y él va y trae la coquita verde y ahí se le sirven las pepitas. Pero cuando él quiere agua, viene y trae la coquita roja del agua y yo, "Ay, mi perrito, ¿cómo es?".
A veces estamos enojados con él porque se le da por hacerse chichi aquí adentro, entonces uno le dice, a su cama, y él rapidito ahí. Y uno dice, ese perrito, ¿cómo hace caso? ¿Cierto? Y eso genera en el control, ¿sí? En el control, en ese exceso de control, genera una reacción de adrenalina, y esto termina gustando. Mm, hace que la otra persona termine dependiendo de uno. Entonces, si yo no llamo, si yo no levanto el teléfono, si yo no actúo, si yo no le digo cómo actuar, no actúa. Una inseguridad en la otra persona. Ese es el resultado de la otra persona. La otra persona se vuelve insegura. La persona que ejerce el control se vuelve violento físicamente, violento emocionalmente, violento psicológicamente. Siempre va a querer salirse con la suya. Entonces, cuando no se sale con la suya, agárrese de ahí porque ya me cansé. Me voy a quitar esto porque ya me cansé. Presiona, ejerce una presión sobre el otro. Tiene una conducta y pensamiento disfuncional. No funciona correctamente. Eh, y como les decía hace un momento, tiene muestras de maltrato físico, verbal, emocional y hasta espiritual. Demuestra desamor en todo eso. Y a veces creemos que esa adicción al control es por amor, pero no, no es amor. Recordemos lo que aprendimos hace unos días con Vivian, de que era ese gran mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Subyugar hasta agotarlo y destruirlo. Dejé esta última porque me iba a quitar los controles cuando dijera agotado y destruido. Fuerte, ¿no? Yo no sé para ustedes qué significa esto. Para mí tiene una relevancia altísima porque quiero reconocer que yo he sido una mamá controladora, ¿sí? Que tal vez no en todas, pero sí en algunas de las que leí, sí, una mamá controladora. Resulta que yo voy a este seminario taller y yo voy porque pues a mí me dan la entrada gratis. Yo dije, no, pero va a ser de hombres y ellos querían, bueno, por lo menos mi esposo quería que yo los acompañara y yo, pero yo de allá salí con otra mentalidad porque aprendí otras cosas y una de las cosas que aprendí fue esto, la adicción al control. Les quiero leer algo y dice, la adicción al control es la carga más fuerte que deja la violencia. Una de las afectaciones que daña la vida de las personas con las que viven o han vivido en violencia. El adicto al control posee una característica esencial que le alteran y demanda una vida de dolor y sufrimiento, con baja capacidad de ser feliz. Y muy probablemente sí, uno no se da la oportunidad de ser feliz porque quiere tener todo en control, entonces uno no se permite ser un poco flexible. Yo no estoy diciendo dejar de hacer todo como sin una estructura que le permita, por ejemplo, en este caso a nuestros hijos, ayudarse a crecer, sino al contrario, ¿no? Una estructura que les permita a ellos autoanalizarse. Y dice en lo que les leía, que el adicto al control, ¿cierto? El adicto. O sea, a veces no nos damos cuenta que somos adictos, como cuando yo me bajé de peso y yo no sabía porque de hecho ni siquiera yo sentía que estaba bajita de peso y yo miraba mi ropa y yo decía, sí me veo diferente, pero pues bueno, igual la adelgacé un poquito, pero un poquito no era un poquito era demasiado. Y hoy quiero que oremos por eso. No quiero hacer una lista de pecados y una lista de cosas para que identifiquemos, porque cada una de nosotras ya llevamos aquí X cantidad de tiempo y podemos decir, si mi hijo o yo aún misma estoy creyendo que tengo el control.
Y si ustedes se dieron cuenta en la canción decía algo espectacular y dice, rindo mi vida a tu voluntad, quiero adorarte, tú tienes el control. Eh, Otra de las frases de esta canción era, quitas mi derrota y voy de gloria en gloria. Esto es súper importante, porque sí o sí, la adicción al control no va a ser el camino al éxito, el control lo debe tener el Señor, y bajo esa dirección va a ir dirigida la oración. Otra de las frases que tiene esta canción dice, Dios, tú eres el principio y el final, tienes el control. Ese es el deseo profundo de mi corazón, no solo para mis hijos, sino desde mi persona en adelante. Como ustedes se dieron cuenta, en lo que les leía, dice que es algo que va de generación en generación. Entonces, yo no le voy a decir a mi hijo, venga, le enseño cómo se controla, pero él sí me está viendo y él sí me está escuchando, me está viendo actuar, me está viendo cómo, qué es lo que hablo. Y así mismo va a aprender, si soy un adicto al control, pues va a ser un repetidor de adicto al control hasta que se dé cuenta y tome la decisión de cambiar. Pero hoy vamos a bendecir la vida de nuestros hijos para que el Señor, como lo dice en su palabra, en este precioso versículo, los liberte, nos liberte a las que estamos con alguna situación de sobrecontrol. Y los liberte y que ellos ya no tengan que vivir con ese yugo en el cuello, porque finalmente es un yugo. Y como les leía, hay muchas cosas detrás de eso que no les va a permitir gozar eh, la verdadera esencia de lo que es el Señor, porque siempre en alguna forma de controlar vamos a querer que esto no se me salga de las manos, esto no se me, esto no se me, esto no se me. Entonces, bueno, vamos a empezar a orar. Eh, yo les, mm, yo les invito a ir orando, pero también no solo que vaya escuchando la oración, sino que cada una de ustedes pueda, eh, pueda pensar en usted, en su ascendencia y en su descendencia, de decirle a ciertas cosas que controlan la vida que eso ya no más, y cortar aquí otra de esas maldiciones generacionales que a veces no se miran como la adicción al control. A veces lo disfrazamos de es muy ordenado y detrás de ese muy ordenado, de ese muy, ¿ya? ¿Cierto? Es, pónganle la frase que quiera y si cada una de ustedes puede mirar qué es lo que el Señor le está revelando para que nuestros hijos no se sometan a esclavitud, porque Él dijo, no se sometan a esclavitud, yo vengo a libertarlos, que sea así. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, porque eres un Padre bueno. Sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Padre, qué carga tan pesada puede ser, Señor, que nuestros hijos o nosotras o las que tenemos esposo tengamos una vida sometida bajo el control, Señor. Padre, a veces creemos que controlar, que no se me salga de esta situación, que no seamos un poco flexibles en ciertas capacidades o en ciertas decisiones, que seamos rígidos. Estamos mostrando esa adicción por el control o esa, como lo dices en este versículo, ese sometimiento al control que nos hace esclavos, Señor. Padre, hoy yo me presento delante de ti. Presento a mis hijos delante de ti. Presento a Jacob, a Yesuat, a Jeremy, Señor. Y Padre, yo quiero pedirte perdón, Señor, porque como lo decía esta canción que cantábamos, Dios, tú eres el principio y el final, tú tienes el control.
Yo he fingido tener el control y he fracasado, pero yo no me quiero quedar en la palabra fracaso. Pues yo quiero orar por eso, Señor, porque así como cantábamos hace un momento, tú quitas de mí y de mis hijos esa derrota y nos llevas de gloria en gloria, Señor. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, porque el velo es tan grueso que a veces no nos permite mirarnos a través de tu espejo, Señor, de tu palabra, de que tu Espíritu Santo nos esté iluminando ese lugar para mirarnos frente a la palabra. Pero hoy sí, Señor, cada mañana es un sí. Por eso hoy venimos a orar, Señor, a decirte, Padre, queremos que rompas cualquier cadena generacional que sea de adicción al control, el control de los errores, el control de el tiempo, que esto me lleve a ser inflexible, el control de cómo se visten mis hijos, cómo es su look, cómo habla, cómo piensa, que no debería hablar, que no debería pensar, que no debería hacer. Perdóname, Señor, porque muchas veces sobre ese argumento de estás peinándote de una manera horrible, eso no te combina, ¿por qué haces eso? No le estamos dando la oportunidad a nuestros hijos de verse en a sí mismos. Padre, ser guianza, guiar a nuestros hijos no es controlarlos. Señor, tú me traías a la mente, llévate los controles. Y hay controles inalámbricos, son cómodos, son fáciles, recargables, pero lo puedo soltar fácilmente. No tengo que estar subyugada a eso, no tengo que estar sometida a eso. Pero hay otros controles, Señor, que no vienen sino para amarrar, para cansar. Está bien controlar una situación, pero no ser adicto al control. Padre, yo no quiero ser adicta al control. Y yo te pido en el nombre de Jesús que mis hijos no crean que pueden tomar ese control sobre cosas que tú tienes el control. Señor, hoy te venimos a dar gracias, Padre, porque tú dices en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo me hizo libre y ya no estar otra vez sujeta a ese yugo de esclavitud. Señor, hoy reconocemos que ese exceso de control, esa adicción al control es una esclavitud. Padre, yo no quiero que mis hijos se esclavicen, tú ya los has declarado libres. Padre, quiero que ellos sean libres, como tú lo dices aquí, que ellos estén firmes en la libertad con la que tu Hijo Jesús los ha hecho libres. Por eso, Señor, solamente podemos mirarte a ti, viendo cómo controlas, porque tú no lo haces como nosotros lo haríamos en esta tierra, creyendo que yo tengo la situación bajo control y a veces nos vamos al otro extremo y no nos damos ni cuenta. Padre, hoy quiero orar y pedirte, Señor, que mis hijos, que Jacobo, Yesuat y Jeremy, Señor,
puedan mirarse delante de tu presencia, en oración, aún en sus pensamientos, Señor. ¿Qué es lo que yo quiero controlar y realmente no lo estoy haciendo? ¿En qué es lo que me estoy volviendo un adicto al control y me está teniendo esclavizado? Pero aún lo más importante, entregarte a ti el control de su pecado, de esa prueba en la que están pasando, de cualquier situación, Señor, en la que ellos saben que tú tienes la respuesta correcta y aún no han soltado, tal vez por miedo, tal vez la gasolina de ese control es ese miedo. Señor, hoy oramos para que tú rompas todo miedo, Señor. Tú nos has dicho que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu para tener dominio propio. Y la falta de dominio propio se puede ver en este exceso de control, en esta adicción al control. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, libertes a nuestros hijos y aún a mí, Señor, aún a mí, que me quites esos lastres que me quedan, que yo me voy a mirar, mis hijos voltearán a mirar y esta oración será un sí y un amén en ellos. Ya no estarán sometidos a esclavitud. Esta oración romperá, Señor, todo, todo dominio, toda esclavitud que ha venido para quitar la libertad que costó esa sangre, esa muerte de Cristo en la cruz. Y nada hay sobre eso, Señor. Nada hay más poderoso que eso. Por eso hoy, Señor, oramos y ponemos delante de ti, Señor, esta situación. Padre, tú dices que Jesús libertó a Yeshua, a Jacobo, a Jeremy. Nombra a tus hijos, a Julián, a Dana, a Juan David y a Mati. Tú los has libertado, Señor, para que ellos vivan en esa libertad. Amado Rey, yo te pido, Señor, que mis hijos puedan vivir en esa libertad de verte a ti, acompañándolos en todo tiempo, dándoles el mejor consejo para su vida. Y por lo tanto, esto hace que se mantengan firmes y que ya no se dejen someter al yugo de esclavitud. Señor, yo bendigo a mis hijos para que ellos suelten, Señor, para que ellos vean que viene de atrás y puedan tomar la decisión de no hacerlo, de no repetirlo, de darse cuenta cómo nos ha herido a nosotros y a nuestra ascendencia la adicción al control, que ellos sean libres en verdad. Dice 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Padre, gracias por sellar esta casa, por sellar mi vida, por sellar la de nuestros hijos con tu Espíritu, Señor. Y si tú habitas acá, Señor, aquí hay libertad. Ya no tienen esa esclavitud de querer controlarlo todo y gastarse emocionalmente, mentalmente,
aún espiritualmente, Señor. Padre, a veces la perfección es el espejo donde se miran y eso es control. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que le quites a mi hijo, Señor, ese filtro de perfección, porque eres tú quien perfecciona. Él no es perfecto. Aún yo, Señor, no lo soy perfecta, pero yo sé que tú a mí me estás perfeccionando, aun cuando me doy cuenta, uy, aquí estoy ejerciendo demasiado control. Gracias por esa obra que tú haces. Dices, aquí hay libertad y yo recibo tu libertad para mí y para mis hijos. Gracias, Señor. Gracias porque tú dices, Señor, que así que Jacobo, Yeshua y Jeremy, pone ahí el nombre de tus hijos. Así que si Jesús los liberta, serán verdaderamente libres. Solo basta tu presencia, Señor, para que ellos se puedan mirar y se puedan dar cuenta que necesitan entregarte el control. Que tú eres, como lo cantábamos hace un momento, ese principio y ese final. Eres tú quien controla. Señor, tú nos llamaste a ser libres, pero tú también dices, Señor, en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que uséis la libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Señor, yo te quiero pedir que la libertad no se tergiverse, porque así como se tergiversa el control, se puede tergiversar, Señor, la libertad. Padre, tú has dicho que tú hablarás al oído de nuestros hijos y le dirás si a izquierda o a derecha, si eso te agrada o no te agrada. Padre, guíalos en esta libertad para que esa libertad no sea usada como ocasión para la carne. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos está mostrando cuáles son los límites, cuál es tu protección, de la cual hoy te pedimos, Señor, que vengas a sobreabundar en nuestros hijos, en mí, Señor, y en mis generaciones. Hoy yo declaro, Señor, que el control no nos viene a someter, no nos pone yugo de esclavitud, que hoy reconocemos una arma del enemigo y le decimos, hasta aquí no más, no te dejo pasar con ese mismo argumento. Gracias, Señor, porque has sido tú, Señor, el que nos ha llamado a esa libertad. No nos llama eh, los amigos, no nos llama a libertad un libro, no nos llama a libertad a nada de eso, nada fuera de ti. Pero hoy yo sí te quiero pedir, Señor, que todos esos recursos que hay, libros, audiolibros, algún contenido, Señor, que llegue a nuestros hijos, una charla, un seminario, una predicación, cualquier cosa de estas, tú la uses y ellos te vean a ti operar ahí para decirle, eres libre, ya no estás sometido a esclavitud. Padre, yo te clamo, Señor,
porque tú permitas, amado Dios, que ellos puedan reconocer cuando tú, Señor, estás dándole las estrategias para que su vida no siga en esclavitud. Yo te pido, Señor, que como dice aquí en Salmos 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Señor, que nuestros hijos, que mis hijos anden en libertad porque buscaron tus mandamientos, Señor. Aun si en este momento están pecando, si están en algún yugo de esclavitud, miren el norte, busquen ese norte en su vida y puedan ver que tú en estos mandamientos, Señor, les has dado libertad. Padre mío, gracias, Señor, porque dice aquí, porque busqué. Señor, que mis hijos busquen tus mandamientos, que pongan esa milla extra para buscar tus mandamientos, Señor. Yo te clamo, Señor, que ellos pongan su primer paso, que ellos tomen su decisión. Padre, si me has de utilizar a mí o cualquier otro recurso, ven, Señor. Tráelo, eres bienvenido. Tus estrategias están mejor que las que yo podría tener para controlar a mis hijos. Padre, renunciamos, Señor, al control viejito como el del VHS, seguirlo pasando y pasando y guardarlo como una reliquia. Ya no queremos ese control, Señor. Hacer las cosas como las hacen los demás, como la hicieron hacia atrás. Hoy queremos bendecir a nuestros hijos para lo nuevo, para esta etapa de vida donde los has puesto, en este mundo tan diferente. Pero que tú, Señor, les permita a ellos buscarte a ti. Gracias, Señor, porque ahí es donde ellos van a encontrar la real libertad, en buscarte a ti. Gracias, Señor, porque tú no eres como, como nosotros, que primero a veces señalamos, a veces violentamos de alguna manera. Ese no eres tú, Señor. Esa es una estrategia del enemigo en contra de nuestros hijos. Tú no corriges de esa manera. Tú no gritas el pecado. Por eso hoy te invitamos, Señor, que seas tú, Señor, presentándote a nuestros hijos. Padre, que cualquiera de las estrategias que tú uses, que todo lo que venga a los oídos de ellos, a los ojos, las conversaciones, puedan buscar qué es lo bueno y desechar lo que no les sirve, Señor. Dales sabiduría, Señor. Dales entendimiento. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto santificación y como fin la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué hermoso regalo, Señor! ¡Qué preciosa declaración y qué preciosa promesa!
Yo la tomo hoy para mi hijo Yeshua, para Jacobo y para Jeremy, para nuestra familia. Nombra a tu familia. Hoy yo tomo esta promesa de Romanos 6:22 para la familia Coronado García. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto santificación. Gracias, Señor, por este proceso hermoso de santificación para nuestros hijos. Porque como lo cantábamos, Señor, quitaste de mi derrota y voy de gloria en gloria. Y esto lo podemos resumir en santificación. Estás santificando. Estás pasando, Señor, por el horno a ese oro refinado para sacarlo mejor. No es fácil, pero ese es el fruto, Señor, que declaramos para nuestros hijos, que tomamos como vivo, fruto de santificación y como fin la vida eterna al lado tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque lo que tú afirmas, lo que tú prometes, nada ni nadie le podrá quitar el valor. Nadie le podrá quitar de lo que tú has dicho, porque esa promesa es un sí y un amén para nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú no ejerces tu autoridad bajo un control autoritario, rígido. Ese no eres tú, Señor. Padre, hoy te queremos pedir un poquito de esa esencia para cada día de nuestras vidas. El cómo corregir a nuestros hijos, que no sea sobrecontrolarlos, que amarlos no sea sobrecontrolarlos, que aconsejarlos no sea sobrecontrolarlos. Señor, hoy anhelamos, Señor, y oramos porque ese camino donde nuestros hijos digan, acá tienes el control, Señor, sea una verdad en ellos, sea el punto de equilibrio, sea una victoria más de ir de gloria en gloria, Señor. Usa las derrotas, Señor, para que ellos vayan de gloria en gloria. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, y dices en Isaías 58, del 5 al 6, y eso no lo compartía en el ayuno, Señor, la señora Glorita. Y quiero coger de aquí, Señor, desatar las ligaduras, soltar las cargas, dejar libre, romper el yugo. Aquí hablas del ayuno, pero dices para qué es. Hoy desatamos toda ligadura que venga a ejercer el control en mis hijos. Hoy soltamos las cargas, Señor, desde su espíritu con esta oración, para que ellos sean realmente libres, para que te dejen a ti actuar, para que ellos reciban ese mejor consejo para su vida. Dejarlos libres, Señor, para que ellos se puedan construir y puedan ser libres en buscarte a ti, elegirte a ti y romper el yugo. Porque mi familia y yo te servimos a ti, no al control, Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos. Te damos las gracias, Señor.
por libertarnos, porque como lo dice tu palabra, tú viniste para que vivamos en libertad. Señor, que mis hijos se mantengan firmes en esa libertad, que yo me mantenga firme en esa libertad, que ya no vamos a volver a estar sometidos al yugo de la esclavitud. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.